Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Programa de conservación de la audición. NOM 011 STPS 2001. Programa de conservación de la audición. El programa debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuentes emisoras como magnitud y componentes de frecuencia del ruido, el tiempo y la frecuencia de exposición de los trabajadores, las posibles alteraciones a la salud, y los métodos generales y específicos de prevención y control. 8.1. El programa de conservación de la audición debe incluir los elementos siguientes. A. Evaluación del nivel sonoro A, ON, S, A, promedio, o del nivel sonoro continuo equivalente a, ON, S, C, E, A, y la determinación del nivel de exposición a ruido ON, E, R. B. Evaluación del nivel de presión acústica ON, P, A, en bandas de octava. C. Equipo de protección personal auditiva. D. Capacitación y adiestramiento. E. Vigilancia a la salud. F. Control. G. Documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados. 8.2. Evaluación del nivel sonoro ON, S, promedio o del nivel sonoro continuo equivalente ON, S, C, E, y la determinación del nivel de exposición a ruido ON, E, R, conforme al esquema siguiente. 8.2.1. Reconocimiento. A. Identificar las áreas y fuentes emisoras, usando durante el recorrido un sonómetro para conocer el nivel sonoro ON, S instantáneo. B. Identificar a los trabajadores con exposición potencial a ruido. C. Seleccionar el método para efectuar la evaluación de la exposición a ruido en las áreas de trabajo. D. Determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para efectuar la evaluación de la exposición a ruido en las áreas de trabajo. 8.4. Equipo de protección personal auditiva. 8.4.1. Cuando se utilice equipo de protección personal auditiva, se debe considerar el factor de reducción R, o nivel de ruido efectivo en ponderación a nivel de exposición a ruido N, R, E, que proporcione dicho equipo. 8.4.3. Contar con los procedimientos siguientes. A. De selección técnica y médica. B. De capacitación de los trabajadores en su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. C. De supervisión de su uso por parte de los trabajadores. 8.4.4. Toda persona que ingrese a las áreas con señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal auditiva, deberá ingresar con dicho equipo. 8.5. Capacitación y adiestramiento. 8.5.1. Los trabajadores expuestos a un nivel de exposición al ruido ON, E, R, iguales o superiores a 80 decibeles deben ser instruidos respecto a las medidas de control. 8.5.2. La información proporcionada en el programa de capacitación debe ser actualizada, incluyendo prácticas de trabajo y del uso, cuidado, mantenimiento, limpieza, reemplazo y limitaciones de los equipos de protección auditiva. 8.6. Vigilancia a la salud. El patrón debe llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 85 decibeles y mayores, según lo que establezcan las normas oficiales mexicanas, que al respecto emita la Secretaría de Salud, y observar las medidas que en esas normas se establezcan. 8.7. Control. 8.7.1. Cuando el nivel de exposición a ruido ON, E, R, supere los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la tabla A.1, se deben aplicar una o varias de las medidas de control siguientes, para mantener la exposición dentro de lo permisible. A. Medidas técnicas de control, consistentes en 1. Efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido. 2. Sustitución o modificación de equipos o procesos. 3. Reducción de las fuerzas generadoras del ruido. 4. Modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores. 5. Distribución planificada y adecuada del equipo en la planta. 6. Acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos. 7. Instalación de cabinas envolventes.
o barreras totales o parciales, interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores. 8. Tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido y de las vibraciones, por aislamientos de las máquinas y elementos.